A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa que semana a semana entrega información relativa a la movilidad, al transporte, a las preocupaciones de ustedes, los ciudadanos. Esta es una coproducción con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF. En esta ocasión nos acompaña una personalidad que ya la conocen, es el general Paco Moncayo. Fue el candidato a la presidencia en el año 2016, ustedes recordarán. Fue asambleísta por la provincia de Pichincha del 2009 al 2013. Por supuesto, exalcalde de la ciudad de Quito, elegido en el año 2000 y reelegido en el año 2004. En el 1998 fue elegido diputado por Izquierda Democrática, luego por circunstancias relativas al golpe contra Yamil Maguad decidió renunciar. En 1997 fue muy conocido como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, líder y estratega en el conflicto del CENEPA. Tema interesante y curioso que posiblemente ustedes no conocían. Estudió y se graduó de Ciencias Internacionales con especialidad en Economía e Integración. Muy interesante, bienvenido, general, a nuestro programa. Nos interesa todo lo relativo a la movilidad, nos interesa todo lo relativo al desarrollo urbano. ¿Cómo ve usted la ciudad de Quito en cuanto a ese desarrollo urbano, en cuanto a ese tránsito vehicular? Bienvenido. Bueno, la verdad es que es un azote para los quiteños. La movilidad en la ciudad de Quito está, a mi juicio, en emergencia. Y esto se debe a que no hay políticas de largo plazo. No se mantienen las políticas, se improvisan soluciones, no se coloca personas expertas y técnicas en los cargos. Se dan los cargos como favor de elecciones o al compañerito, al amiguito, al que trabajó por mí. Así no se gobierna una ciudad si se quiere tener éxito. Mire, nosotros trabajamos arduamente en el tema del transporte. Y es que hay que explicar bien lo que es geopolíticamente el transporte. Déjeme hablarle ahora como Adelante, militar, como profesor de geopolítica. El espacio debe ser ordenado a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de cada una de las ciudades. El espacio no es neutral. Depende cómo usted organice el espacio para que pueda tener mejor calidad de vida, para que pueda proteger mejor el ambiente, para que la ciudad sea más segura. Todo espacio políticamente organizado tiene centros, interland y periferia. Y tiene un sistema que conecta todo. Ese es el sistema de comunicaciones. Un estado mal comunicado realmente no funciona. Es un caos. Ahora, en el siglo XXI ya no estamos hablando solo de las carreteras, estamos hablando de las redes, todo eso es comunicación. Ahora bien, depende de su visión de la ciudad, la visión de la modalidad de transporte. Entonces, si no hay una visión racional de la ciudad, si la ciudad crece por los intereses particulares de las empresas constructoras o por el caos de las invasiones,
usted no puede tener un buen sistema de transporte porque no tiene un buen sistema de ciudad. Entonces, ¿cómo deben ser las ciudades? Eso está en el plan Equinoccio 21. Eso lo debatimos todos los quiteños. Llegó el señor Barrera y lo echó al tarro de la basura a ese No plan. se siguió el plan. No se siguió el plan, y eso que le era concejal de mis listas. Bueno, hoy en el mundo entero. Recién tuvimos aquí en Quito la reunión de Hábitat 3. Hoy en el mundo entero se habla de ciudades policéntricas y compactas. Entonces, vea usted en un mapa mental. Ve centros, no un centro, ve centros y cómo estos están interconectados. La ciudad policéntrica tiene servicios suficientes en cada centro secundario, el Interland. De manera que los chicos de ahí no tienen que irse a estudiar al otro lado de la ciudad, los obreros de aquí no tienen que irse a trabajar. Se disminuye la demanda. Una ciudad compacta es una ciudad que se puede vivir a pie. Usted no necesita el carro hasta para ir a comprar el pan. Parte del problema de la movilidad es la distancia. Parte es decir, del problema de la el ciudadano de Carapungo tiene que movilizarse al sur de la ciudad para trabajar, y esa dificultad es la que causa... Es porque no está bien ordenado el espacio, porque no se ha ordenado de una manera racional el espacio. Esto en Quito es mucho más vital. ¿Por qué razón? Porque la geografía manda, no impone. Manda, claro, es compleja, es muy compleja. Yo no soy determinista, no digo que la geografía es... Para eso está la tecnología. Pero usted con la experiencia como general sabe que la geografía es la que determina manda. Inclusive quién gana o pierde una guerra. Pero así es, así es. Entonces, en esta ciudad, que es un largo corredor de 60 kilómetros, se le dibuja como una mano, porque los valles hacen los dedos de esta ciudad complicada, donde una obra vial vale 5 veces lo que valdría en una ciudad plana, sin problemas de quebradas, de montañas. Bueno, entonces, esta ciudad así, encima es estrangulada. Usted tiene al norte una apertura del corredor que no llega a ser valle, y al sur una apertura que quizás se asemeja por Turubamba, por todo ese sector, a un valle. Pero en el centro apenas hay 7 kilómetros de ancho. Entonces, como un corbatín la ciudad. Pero vea usted esta ciudad tan compleja, tiene que ser administrada racionalmente, pues. No por el capricho de los transportistas, por el capricho de los taxistas, por el capricho de los concejales o por los intereses de las empresas inmobiliarias. Aquí se debe poner racionalidad. Y cuando usted intenta hacer eso porque no tiene ningún interés, que es una gran ventaja cuando un gobernante no tiene ningún interés, no se debe ni a unos ni a otros, vienen inmediatamente y todo lo que se hizo lo echan a perder. Entonces también es indispensable. ¿Qué establecía este plan? Cuéntenos un poquito de qué se Mire, trata, ¿qué se echó a la basura? Déjeme que le cuente. Y ahí entramos al tránsito y al... No, es que estamos hablando de esto, sí. Mire. Finalmente llegamos a eso. De esto, así es. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, había una terminal terrestre metida en el Cumandá. ¿Sí? No estoy hablando de memoria. Todavía hay gente con memoria. Los jovencitos quizás no recuerdan esas épocas. Y era una zona roja, toda la zona del Cumandá, pues. Claro, los problemas cuando yo llegué se agravaron mucho por una causa. En el 2000 habían 140,000 carros particulares. Vino la dolarización y con la dolarización, estabilidad, los bancos comenzaron a prestar dinero para vehículos. A usted le prestaban sin entrada y pagado el seguro del vehículo. Con muchas facilidades. Con muchas facilidades. O sea, el 2008 que yo salí, 2009 salí, pero a inicios. Habían
350.000 coches. O sea, había más del doble de carros, y usted no puede construir en 8 años el doble de infraestructura vial, pues. Pero aplicamos un plan racional, Mire, este plan tenía varios componentes. Uno era el sistema de terminales y estaciones. Entonces, donde había metido en el Cumandá una terminal, hicimos la terminal de Quitumbe, hicimos la terminal norte aquí en Carcelén, hicimos un sistema de terminales, estas son interprovinciales, intercantonales en la Río Coca, por ejemplo, en fin, una red completa. Racionalidad. Trajimos a los mejores expertos que había en el mundo. Yo era presidente. Que eso es importante, ¿no? Dejarse asesorar, pero también, como usted decía, estudiar un poco para no simplemente aceptar todas aquellas recomendaciones. Mire, mi formación como militar a mí me ha ayudado mucho, porque cuando hablo de geopolítica, yo soy todavía maestro de geopolítica, eso estudia en los institutos militares. Cuando hablamos de transporte, es una función logística vital. Estamos acostumbrados a calcular, por ejemplo, en marchas, al segundo, porque no se puede equivocar usted en estos aspectos vitales para que tenga éxito una operación militar. Entonces no estaba ciego tampoco, sabía de eso, pero no se había aplicado a la ciudad, pues me puse a estudiar. Bueno, entonces trajimos los expertos. Por Dios, no se metan a hacer metro. Es lo último, sería un error garrafal. Mire, usted llegó Barrera y se puso... ¿Cuál era la razón para no recomendar el metro en la ciudad de Quito? En primer lugar, porque es un corredor, entonces cuando usted hace un metro, hace una como H, ¿no es cierto? Como doble H, para cubrir un espacio, como sería en Buenos Aires. En segundo lugar, porque estaba desaconsejado ya técnicamente por la relación costo-beneficio. Sobre todo por el tema de quebradas, ¿no? Me imagino que adebajo hay una serie también encarece las obras, pero mire, entonces se hizo un plan de movilidad humana sustentable, así se llamó el plan, Plan de Movilidad Humana Sustentable, fundamentado en modernizar el trole con un tren ligero. Esto es un metro en superficie, que vale infinitamente menos que tener que ir por debajo. Y ya tenía usted el corredor exclusivo, pues. Y cuando usted tiene la columna vertebral, ya no necesitaba sino cambiar las estaciones, hacerlas más amplias, las intersecciones, hacer pasos deprimidos. Todo es mucho más barato que cavarse un hueco de 22 kilómetros, ¿no es cierto? Además, eso recomendaban los expertos. Un sistema tronco alimentador con corredores en el sistema BRT, usted sabe, o sea, buses articulados. La ciudad gastó, porque otra cosa invertir, en la red, en el sistema de terminales y estaciones. Y gastó en los corredores metropolitanos. Han pasado 10 años y en los corredores metropolitanos siguen los buses tipo, los azulitos. Los mismos. Toda esa infraestructura se invirtió para que ahí estén buses articulados, biarticulados. Y con ese sistema no era necesario ningún metro, pero sí era necesario algo que hoy es imposible de hacer. Porque mire, de 1.500 millones que es el presupuesto de la ciudad, 900 se van al metro. Por eso es que usted ve la flota de recolección de la basura obsoleta, usted ve que no hay obra, ahí están los baches y no hay, porque toda la plata se va a dos cosas. Por un lado, a este despropósito que fue el metro, que hoy hay que sacarle adelante, por supuesto, y a la enorme burocracia que se ha incrementado en estos 10 años. ¿Cuántos empleados tenía usted cuando era alcalde? Yo recibí con 5.500. Dejé con 5.300. No llené una vacante burocrática.
Sin embargo, incrementamos policías, incrementamos médicos, incrementamos profesores, que es lo que teníamos que dar como Estado. Mire, había un plan, pues, ¿no? Yo no puse un empleado. A mí la izquierda democrática, redujo, ¿no? la izquierda democrática a mí no me exigió que haga de empleador de los compañeritos, nunca. Entonces... Posiblemente usted fue muy claro el momento de la candidatura. Pero claro, como debe ser. De ingresar al como puesto. Debe ser. Ahora bien, sin plan, al capricho de los intereses, todo lo previsto se ha ido deteriorando. Mire, el sistema de control ahora es un cuarto de guerra, con sensores en toda la ciudad. Usted sabe a qué velocidad va cada carro. El sistema de semáforos, cuando llegamos habían los semáforos inteligentes y los antiguos, los tradicionales. Los tradicionales manejaba la policía y los modernos, que eran los que estaban en el eje de del trole, de la ecovía, manejaba el municipio. Usted no puede manejar así una ciudad. Es un conjunto de elementos. Es un sistema no pueden que debe estar dos autoridades. Completamente automatizado. Usted ve aquí el desorden de los semáforos. Mire, los semáforos tienen que estar manejados desde un cerebro central que maneja todo lo que es el tránsito. Le voy a poner un ejemplo. Yo traje los mejores expertos también de Medellín, de Bogotá, de Cali en el tema de seguridad. Ya hemos de hablar de seguridad vial, que es tan importante. Y pude ver en Medellín. Había un asalto. Solo con el sistema semafórico capturaban a los delincuentes, porque le ponían todo en rojo. Oiga, eso es manejar centralizadamente y con los medios del siglo XXI. Aquí usted ve todavía, ¿yo qué manejo? Pues el bucero se va como le da la gana. Hay veces que va atropellando, se pasan los semáforos porque está atrasado. Y hay veces que los que vamos atrás en las estrechas vías, vamos al gusto y gana del señor del bus, porque está aguantando. En el siglo XXI, créame, todavía hay aguantadas y carreras. Y ahí vamos a los derechos de los ciudadanos general. Frente a una ciudad que no ofrece una solución del transporte, porque evidentemente es una ciudad alargada, compleja, geográficamente muy compleja en movilizarse. Ese ciudadano tiene derecho a movilizarse y ante esa necesidad viene la opción de la bicicleta, viene la opción del vehículo y viene la opción de ese ciudadano y su familia el poder tener ese derecho. Claro. ¿Cómo logramos ese equilibrio entre el derecho de la movilización, el derecho del ciudadano de adquirir una solución al transporte y esa ciudad que de repente no le está ofreciendo una salida a ese ciudadano? Mire, esto es así. El problema es tan grave que usted pierde el derecho a la ciudad. En primer lugar, con un tráfico tan enrevesado, a velocidades, ¿qué está pasando? Le estamos robando la vida a la gente. Nosotros hicimos cálculos. Un chico, por ejemplo, que vivía en el sector de Paquilla, o en el sur, en Quitumbe, diga, ¿no? Pero venían a estudiar porque el 24 de mayo es del 24 de mayo. Oiga, le robábamos 4 horas de su vida diaria, sentados en el bus, además tragando smog. Cuando usted va lento, quema combustible, la calidad del combustible del Ecuador es mala, el ambiente se daña,
la calidad de vida de los quiteños se daña. O sea, el transporte es clave el para... El temperamento cambia también. Cambia el temperamento. Usted ve aquí una ciudad de histéricos, que todo el mundo pita, se muere, y es entendible, ¿no? Entonces, hay que volver a tener un plan de movilidad humana sustentable en el que esté regulado el peatón. Mire, vaya usted a cualquiera de los redondeles de estos y vea por dónde pasa el pobre ciudadano. Tiene que estar así, salir corriendo. Para que no le atropelle. La ciudad ya no está bien señalizada, la semaforización no está funcionando bien. Entonces hay que volver a la idea de la bicicleta, pero también con racionalidad. En estas estrechas calles del centro norte, media vía para bicicletas y usted no ve una bicicleta. Una sola bicicleta, claro. No Oiga, no es cuestión de que porque está de moda las bicicletas o porque en Madrid aquí vamos a hacer la copia, ¿no? Pues si no hay quien se mueva por bicicletas y usted ocupó media vía con las señales de bicicletas y nunca pasa una bicicleta, eso es Mire, el círculo administrativo termina siempre en la retroalimentación. Pues hay que evaluar qué está funcionando, qué no está funcionando, hay que cambiar, replantear las cosas, no es nada difícil. Y hablando de replanteamiento, ¿cómo usted ve el tema de pico y placa? Mire, el pico y placa es un mal necesario, pero no soluciona los problemas, no ha solucionado en ninguna parte, atenúa los problemas. Yo vivo en Conocoto, vivo ahí toda mi vida. Es un martirio salir a Quito. Entonces, vamos a terminar con Bogotá con 2 días de pico y placa y no se soluciona el problema. O igual que Santiago de Chile. Pero es que además no hay milagros en esto. Ya vendrán los candidatos a la alcaldía a decir que tienen la solución. No es cierto, porque ciudades con muchos más recursos no logran solucionar, porque este no es un tema siquiera de recursos, es un tema de ciudadanización. Este es un punto crucial. Mire, el automóvil no es la solución, y mucho menos para Quito. Necesitamos un sistema de transporte bueno. Ahora, el 2003, en mi gestión, actualizamos el pasaje a 25 centavos. El 2018 sigue valiendo 25 centavos. ¿Puede usted dar un buen servicio con 25 centavos? A ver, ¿estamos locos? ¿Qué nos pasa? ¿Y por qué no le hablamos a la gente así? Porque somos demagogos y cobardes. No le hablamos nunca a la gente así. Y al mismo tiempo debe mejorar el servicio, ¿no? Es decir, no es que verá, ¿usted cómo le exige? Hablando en términos administrativos, gerenciales, ¿cómo le exige usted a una empresa? Ya vamos a hablar de los líderes, entre comillas, y organizaciones del transporte, que también me tienen que oír. Y sí, lo que le estoy diciendo a usted les he dicho a ellos, porque esto del que aguantan, que corren, oiga, es una ciudad del siglo 18 y mal administrado en el 18. No hay valores, no hay principios. Entonces, el tema es que usted no puede decirle a un empresario que con 25 centavos que costaba hace 15 años, funcione ahora, porque él le va a decir, las llantas valían tanto y valen tanto. Y así, el propio vehículo valía tanto hoy vale tanto. O sea, la amortización del vehículo ahora es... Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Usted puede decir, entonces, empresas municipales. Mire, cuando yo llegué a la alcaldía, había la EMT. Tenían 20 carros, 80 choferes,
40 mecánicos, 4 gerentes, un gerente general, para 20 carros. La flota había sido de 100, se comieron ya los 80 y quedaba la empresa. No, la solución no es el Estado, la solución es una empresa privada que funcione bien. Que sea eficiente. Que sea eficiente. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Hay que entender encima la crisis en la que nos deja el país. ¿Qué esperanza puede haber de lograr del gobierno un apoyo sustancial? Porque lo que se ha hecho con Quito no es justo. En casi todas partes del mundo, estos temas de transportación masiva los paga el gobierno central. Aquí el señor Correa, que no quería para nada a los quiteños, dijo, bueno, el 40 el Estado, el 60 el municipio. Hay que ver cómo están las finanzas municipales. La situación es muy difícil. Por eso hay que exigir a los candidatos y candidatas que hablen en serio, que no vengan con las demagogias de siempre, a vender sueños, porque vender sueños es vender mentiras. Es un problema grave que afecta a la calidad de vida desde varios enfoques. Afecta a la seguridad, afecta al ambiente, afecta a la tranquilidad de la gente, le roba el tiempo. Y si no hay una minga de voluntades que incluya a la autoridad central, sume a esto que de golpe la Constitución les entrega a los alcaldes el tema de del tránsito y transporte. Cada ciudad tiene su régimen diferente. Es una locura en este país. Algo logré hacer cambiar en el COTAD, pero usted sabe, la Constitución es la norma suprema. También hemos tenido en este tiempo un periodo de aprendizaje de los agentes civiles de tránsito. Mire, mi propuesta era que haya una policía de tránsito que responda al alcalde, pero dentro de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el policía de tránsito era polifuncional. Un policía que estaba parado en la esquina era a la vez seguridad y ordenamiento del tránsito. El muchacho que está ahora ahí, ni le podemos pedir nada. Claro. No podemos pedirle porque no es... Mire, hacemos cambios aparentemente positivos, pero que no los pensamos suficientemente. En el cotario hice poner pues, que los alcaldes pueden mantener con la policía convenios para que siga siendo la policía la que ordene el tránsito. Además, ahí teníamos un gran capital humano, porque la policía había mandado a sus oficiales a especializarse en varios países, eran ingenieros en tránsito, en transporte. Bueno, hemos tenido también este aprendizaje. Hoy lo que necesitamos es a esta policía de tránsito civil perfeccionarla, mejorarla. Hay mucha tarea por delante, los gobernantes tienen que tomar en serio. Le voy a decir cosas como estas. Justifíqueme usted, de alguna manera. Tengo el dato. El 2008, cuando yo terminaba mi gestión, habían 8.800 taxis en Quito. Y no habían las empresas, estas modernas, Cabify, Uber, no habían. Y habían 8.800. Y los técnicos decían que habían de más. Hoy hay 26.000 taxis. Me pregunto, ¿cómo será pues que los dirigentes del transporte, vean Cuenca cómo están protestando porque quieren aumentar unos taxis? ¿Qué pasó con nuestros dirigentes del transporte, de las cooperativas, que antes eran tan defensores de que no, que dejan que haya 26.000 taxis? Y sobre todo esta necesidad que nace del usuario, ¿no? Porque independientemente de que se haya hecho un estudio y se haya hablado de que la ciudad tiene suficiente infraestructura, también hay que preguntarle al usuario. Nos olvidamos de preguntarle al ciudadano cómo está el servicio, cómo se siente, cómo está la tarifa. Es decir, yo creo que quien manda
en la ciudad es de ciudadano. ¿Qué persona técnica puede decir que hay suficiente infraestructura en Quito, por Dios? En esta ciudad alargada donde no se puede ni ampliar calles, ¿a quién se le puede...? Escuché a un concejal que decía que un estudio serio hecho por Londres decía que aquí había necesidad de 25,000 para el 2025. Ya tenemos el 2018. Ya nos adelantamos a esa necesidad. A ver, no hacemos las cosas bien. Y cuando pasan estas cosas hay que ver si no hay detrás de esto corrupción. Por supuesto, general, se nos queda un poquito corto el programa, se me quedaron algunas preguntas por fuera, el tema de la contaminación, el tema de los combustibles y la pregunta más importante, ¿qué va a hacer usted? Y eso queda para el próximo programa, ¿qué haría usted si encontraría la ciudad como está el día de hoy, con el problema del metro, con el problema del transporte? ¿Qué decisiones tomaría? Eso nos queda precisamente para la siguiente entrevista con el general Paco Moncayo. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.